Hay alarma por todo lo que está haciendo Donald Trump en la frontera, con los migrantes, con las declaraciones incendiarias que hace, con los decretos presidenciales que está firmando como desesperado, en contra de lo humano, en contra de lo médico, en contra de la salud pública, en contra de la fuerza laboral que produce la migración, nos ha humillado la delincuencia, en contra incluso de la paz mundial, porque las declaraciones que hace con respecto a lo que pasa en cualquier parte del mundo es una declaración de poder y de agresión, aunque él diga no porque es fuerza para la paz, pero hay emergencia en todo esto, en muchos medios de comunicación, en millones de personas que ven con desesperación qué está pasando con las declaraciones y con los decretos de Donald Trump, pero no hay emergencia en donde debería de haber más emergencia, en la cuestión de si hay democracia, si de verdad hay libertad para el ciudadano que elige. Y no hay emergencia ahí. Y no hay emergencia porque incluso Biden aplaudió, Obama aplaudió, el Congreso aplaudió, ha ganado la democracia. Quizá esa es la verdadera emergencia, porque si cuestionáramos eso y no darlo por presupuesto y fijarse en las cosas que está haciendo Trump, pero no más allá de la nariz que nos venden los medios de comunicación, las cosas serían muy diferentes. Javier Martínez preparó esta clase magistral, esta masterclass, para cuestionar algo mucho más urgente que las declaraciones y los decretos incendiarios contra, por ejemplo, la frontera, o contra México, contra los cárteles de la droga o los terroristas. Comenzamos. Executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. Okay. Give that to RFK Jr. Yes, sir. Okay. And we will make America great again. Thank you very much.
Gracias siempre, gracias por estar presente en esta comunidad detrás de la razón, gracias por todo el apoyo y vamos directamente con Javier Martínez. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por hablar de temas que no se hablan, de temas de mucha profundidad, de mucha importancia, sobre todo porque, como lo decía al principio, mientras la gente se está preocupando por la acción, el hecho, digamos, real, no se fija en lo más importante, no cuestiona lo más importante. Yo vi a todo el mundo aplaudiendo e incluso gente como Elon Musk pues está festejando y además le aplauden. Entonces, pues adelante, te vamos a escuchar con este tema tan impresentable, importante y vital para entender qué es lo que nos quieren hacer como especie humana. Estamos viendo democracia en Estados Unidos. ¿Qué es esto de Estados Unidos Trump 2.0? Por ejemplo, vemos a un Trump que ganó. Nos vamos a la cama a dormir contentos de que aunque no nos gustara, pues la democracia triunfó. Adelante, Javier, con tu primer punto. Estados Unidos, oligarquía, no es democracia. Adelante, te escuchamos con mucha atención, como siempre. La paja en el ojo no nos deja ver la realidad que hay detrás de lo que están poniéndonos con lucecitas y con fosforescentes. Cómo nos dirigen hacia la noticia escandalosa y no profundizamos sobre lo que hay detrás de todo ello, detrás de la razón. La oligarquía no es democracia y me voy a remontar a alguien tan indiscutible como es Aristóteles. Es una de las 6 formas, la oligarquía, de formas de Estado y de gobierno que estudió Aristóteles en su obra llamada La Política. Es decir, la realidad social, política, histórica mostró, además, y ha mostrado desde Aristóteles para acá, que esta forma llamada oligarquía, que nadie quiere denominarla como tal y prefieren camuflarla bajo el nombre de democracia, es la forma de organización política más frecuente y la que más se ha extendido y se ha repetido en el tiempo. Aristóteles estudió además distintas formas de oligarquía, estudió cómo llegan a instaurarse, las causas de su degeneración y finalmente su extinción. Voy a tomar algunos puntos de la política de Aristóteles para que vayamos identificando qué es democracia y qué es oligarquía. Oligarquía y democracia serían como las dos caras de una misma moneda, pero totalmente antagónicas. La alternancia del poder político es o estar en manos de unos pocos o que muchos puedan participar en el gobierno y en el control del gobierno, no solo en la elección que lo legitima, sino en el control y en el desarrollo de la acción política y de los programas de gobierno, que es lo que deslegitimaría a quien ha sido elegido si se aparta de lo que dice que iba a hacer. Por lo tanto, la oligarquía sería el buen orden y el equilibrio de fuerzas entre ricos que siempre constituyen una minoría social desde la Grecia clásica, y el poder lo detentarían en una oligarquía unos pocos. Esos pocos, de ahí viene el término griego oligos, pocos, argeo, de arquía, gobierno de unos pocos. La oligarquía para Aristóteles es la forma de gobierno de los pocos que demuestran tener fortuna y propiedades, y son estos los que consideran y se consideran con la capacidad para asumir el gobierno de toda una comunidad. Es distinto además del concepto de aristocracia, aristos crateos, el gobierno aristos de los mejores crateo, que tampoco tiene que identificarse con el término nobleza. Nobleza es una cuestión de sangre, es decir, se hereda por una posición de familia. Aristocracia sería el gobierno de los mejores por conocimientos, por saber, por acción pública. La diferencia entre la oligarquía y la aristocracia es que es peor la oligarquía, porque en la aristocracia, en el concepto clásico, que no confundir con nobleza, buscaban un bien común de todos los ciudadanos, que era la educación entendida como formación del futuro ciudadano para hacerle capaz de actuar y juzgar por sí mismo, respetando las leyes de la ciudad, de la polis. Está hablando, a través mío, los términos de Aristóteles. Y en cambio, la finalidad de la oligarquía
no es el bien de la comunidad porque no hablan de bien común, sino la simple preservación y el incremento de la riqueza de los propios oligarcas. La conducta de los oligarcas, además, para Aristóteles, puede hacerse y asegurarse la permanencia en el poder y, por lo tanto, crear linajes donde está Trump 1, Trump 2, Trump 3, Trump 4, Biden 1, Biden 2, Biden 3, Biden 4, Bush 1, Bush 2, Bush 3, Bush 4. La realidad, para ir centrando desde el concepto aristotélico, estoy intentando todas las notas de resumen que he hecho del pensamiento de la política de Aristóteles, que es un libro denso, pero que recomiendo leer. Hay 4 clases de oligarquías para Aristóteles. En la primera, las magistraturas dependen de que las ocupen los de rentas altas, que lo identifican como los capaces. En la segunda tipo de oligarquía, las magistraturas se eligen por parte de los oligarcas plutocráticos, es decir, que tienen el dinero y exigen a los que son colocados también rentas altas para poder gobernar. Entre las 2 últimas formas de oligarquía aristotélica, los gobernantes transmiten el poder entre los miembros de su propia familia, de sus propios linajes, y los cargos públicos se patrimonializan, es decir, se convierten en el coto cerrado de unos clanes y se heredan de generación en generación. ¿Os suena lo que estoy diciendo? Lo identificáis con Estados Unidos. La perdurabilidad del régimen oligárquico, dice Aristóteles, se basa en un equilibrado reparto de las esferas y de los ámbitos de poder entre las distintas familias ricas que compiten entre sí manteniendo un pacto de no agresión. Esto tomado de la política de Aristóteles, página o párrafo 1298A, del 21 al 26. Es decir, estoy tomando Aristóteles como base de diferenciación de lo que es democracia y de lo que no es democracia, de lo que es una oligarquía y en este caso el Trump 2.0, una oligarquía tecnocrática, porque el caso evidente es la elección me voy antes a la elección. Independientemente de los presidentes de Estados Unidos y del partido en el poder en Estados Unidos, el financiamiento de las campañas electorales por parte de unas fortunas económicas posteriormente determinan la acción del gobierno, independientemente de lo que el pueblo llamado a legitimar a esos candidatos quiera o no quiera. El pueblo es un mero espectador que deposita un voto. La democracia norteamericana es plenamente compatible con la idea de un gobierno oligárquico. La elección de Elon Musk y Elon Musk dio en campaña una cantidad de millones de dólares para la campaña de Trump 2.0. Recordemos que el director de Tesla había antes apoyado las políticas ecológicas de Biden porque el Partido Demócrata, con esta historia del cambio climático, le daba subvenciones al coche eléctrico. Es decir, el plutócrata, el millonario, busca a quién le puede favorecer. En unos casos demócrata, en otros casos republicano. Más necesita que Tesla siga monopolizando el mercado estadounidense de vehículos eléctricos y por eso el magnate de origen sudafricano ahora hizo campaña por Donald Trump. Luego lo veremos con más detalle. Además, le han nombrado representante o director de un departamento externo al gobierno federal que se llama DOGE, D-O-G-E. Son las siglas de Department of Government Efficiency. Pero quiero hacer inciso en el término elegido, DOGE, Doge. Tiene que ver con el mismo concepto que en los dogos venecianos o los dux. Dogo o dux era el máximo representante de la República Mercantil Oligárquica de Venecia. Se dice que ha elegido este departamento, hay unas logias además venecianas en Estados Unidos, este dogo o veneciano, este Doge en la figura de Elon Musk, tiene confiado el domar al leviatán burocrático,
pero va a cambiar el leviatán burocrático del Estado profundo por otro Estado profundo. Ya no será profundo, será manifiesto a través de este DOGE, de este departamento de tecnócratas. Seguiría diciendo que dentro de la oligarquía de Estados Unidos, hay dos facciones en el capital de Estados Unidos, para decirlo a grosso modo y que se entienda fácilmente. Hay cierto capital con C mayúscula, cuyo negocio depende de medidas económicas proteccionistas para poder estabilizar a un mercado interior tanto de fuerza de trabajo como de consumidores. Hablamos de un capitalismo territorializado que necesita del instrumento del Estado-nación relativamente cohesionado para operar. Es decir, Tesla, que antes bebía de las fuentes de financiación demócratas, por eso del cambio climático con el coche eléctrico, al ver que el coche eléctrico chino le hace competencia a su propio territorio, necesita que el Estado, papá Estado, le proteja. Este es el tipo de oligarquía o de facción de capital que necesita, yo lo llamo capital territorializado. Hay otro tipo de capital, el desterritorializado, que es otro capitalismo, otra élite oligárquica o grupo de élites oligárquicas, fundamentalmente los de tecnologías de comunicación, los mass media, los de entretenimiento, del cine o de la industria de las finanzas, que no necesitan necesariamente siempre de cómo va de bien o de mal la nación en la que se encuentran. Por ejemplo, según datos recogidos por una plataforma Quiver Quantitative, los principales donantes económicos de Kamala Harris fue Google, Netflix, Microsoft, Arista Networks y Twilio. Todas estas empresas tienen un carácter de capital o de capitalismo desterritorializado. Curiosamente, Microsoft está en el proyecto también ahora de el gran proyecto de inteligencia artificial más grande que van a hacer en Estados Unidos vía los tecnócratas, porque pasan de un lado a otro. Con respecto a Trump, también está presente el sector financiero entre sus donantes, está Blackstone y Charles Schwab, es decir, que es una sociedad de corretaje y de banca en San Francisco, y también empresas de software como Palantir. Pero son sectores económicos cuya actividad, fundamentalmente el capitalismo territorializado y los primitivos empresarios votantes del MAGA, eran estos de los Home Depot, de los Walmart, aerolíneas como American Airlines, compañías logísticas como FedEx, pero Trump ha logrado atraerse a las dos facciones del capital, tanto el territorializado como el extraterritorializado. Estas dos facciones de la oligarquía estadounidense, que antes se disputaban estar representadas en la Casa Blanca, ahora están representadas en la Casa Blanca con un perfil dominante, el capitalismo tecnocrático y la oligarquía tecnocrática. El capital territorializado apuesta por conservar una cierta noción de vida buena en común y sobre todo lo van a explotar vía atacar lo que antes era la Biblia del globalismo neoliberal, como era el wokismo, los derechos LGTBQ y trans. Todo esto ahora el mensaje se está quedando en mera lucha de barrer con estos, por así decirlo, constructos del globalismo neoliberal para camuflar la verdadera lucha, que es la imposición de una tecnocracia donde el pueblo, a ver, Estados Unidos es un país fracturado socioculturalmente. El liberalismo progresista va asociado, digo liberalismo y progresista entre comillas, a las élites urbanas. El populismo anti-establishment aglutinó la figura de Donald Trump principalmente en el Trump 1.0. Ahora en el Trump 2.0 ha arrastrado y aglutinado también el voto urbano. Todos estos que se consideraban como clase obrera blanca, que no gozan de la proyección mediática ni de las políticas de discriminación positiva de los llamados grupos racializados
de los demócratas progresistas o de las minorías LGTB son la base del populismo MAGA. Ya he dicho que hay un enfrentamiento brutal, acallado, entre los votantes originarios de Trump y los nuevos que se han subido al barco y controlan la dirección del barco, que son los tecnócratas de Silicon Valley. Los trabajadores que no se han visto beneficiados, la clase obrera blanca, por la diversificación identitaria de los espacios profesionales y cuyos medios de subsistencia dependen de actividades laborales de escaso nivel formativo o que bien desaparecen a causa de la deslocalización productiva o bien son monopolizadas por inmigrantes dispuestos a asumir una menor retribución salarial, estos son los que en origen eran los votantes originarios del trumpismo. Son los perdedores de la globalización, de la primera globalización, y si sigue el plan de la tecnocracia, Elon Musk y compañía, van a ser también los perdedores de este segundo modelo tecnocrático en base a Trump 2.0. Porque la clase trabajadora, incluso las clases media en declive, tanto que las que residen en periferias urbanas o en los estados del interior de Estados Unidos, los que llaman, despectivamente white trash, basura blanca, o redneck, cuello rojo, estos buscaban una salida a algo que nadie les hacía caso por parte de los demócratas, porque iban a las políticas de identidades que no ofrecían soluciones para la precarización de su vida económico y social. La clase política, el establishment de Washington, representado por el feminismo, el ecologismo, la inmigración, las minorías, en un mundo global, eran el caldo de cultivo para que resurgiese, porque ya ha existido en Estados Unidos y en otras partes del mundo, el populismo. Pensemos que los populistas en la historia de las ideas políticas ya estaban en la tradición populista rusa, los llamados Narodniki, los populistas rusos, con una organización política que se llamaba la Narodnaya Volia. En Estados Unidos, hace un siglo, se fundó el primer partido del pueblo, el People's Party. En el siglo XIX, el pueblo al que apelaba el People's Party era el pueblo norteamericano damnificado por la concentración de capitales en pocas manos por la influencia de las grandes corporaciones sobre el gobierno federal. Vemos que este People's Party no tuvo representación por la oligarquía que gobernaba y gobierna Estados Unidos, repartida entre las etiquetas demócrata y republicano. Ese primer populismo estuvo marcado por un primer auge industrial, la extensión del ferrocarril en el siglo XIX, la explotación petrolífera como nuevas fuentes de energía, y se abrió una brecha entre los businessmen, los hombres de negocio, las nuevas élites desde el siglo XIX y siglo XX, que fueron llamados los robber barons, los varones del robo. Las nuevas élites que incidían cada vez más sobre los varones ladrones, los robber barons, y no estoy hablando de Baron Trump, es decir, los magnates que se enriquecen porque logran acaparar las riquezas del país. Así vemos que esta tradición populista la han intentado explotar en el siglo XIX, siglo XX, la intentó explotar y la explotó Trump en el 1.0, la ha explotado en el Trump en el 2.0, pero vemos que hoy vivimos en un proceso distinto. Hoy es un proceso de acumulación de capital por desposesión, por ir quitando derechos que antes se concedieron hace 50, 60, 80 años para contrarrestar unas influencias políticas que venían desde la Unión Soviética y desde una socialdemocracia, entonces sí social y democracia. Hoy día, tras el socialliberalismo, no es social ni liberalismo. Las mayorías sociales se activan políticamente y lo hacen a través de un líder que da respuesta a las necesidades socioeconómicas, pero también a las simbólico-existenciales. Hoy día, en lo que estamos viendo en los primeros días de gobierno de Trump, se están quedando en lo mero simbólico-existencial. Decretos contra los woke, decretos contra el poder identitario, el racialismo identitario, contra los abusos y los usos perversos de la Organización Mundial de la Salud,
contra los chiringuitos de la Agencia Climática Mundial, pero son todo simbólico existenciales. Las necesidades socioeconómicas todavía no las veo aparecer en el discurso del Trump 2.0, solo que se anhela por parte del populismo de este Trump, de estas bases del populismo MAGA, un líder fuerte, pero un líder fuerte ¿para qué? Y sobre todo, ¿para quién? En el escenario europeo, 3/4 de lo mismo, en ausencia de organizaciones vigorosas, combativas por los derechos económicos, sociales, reales de la ciudadanía, de los trabajadores y de las clases medias depauperadas, el populismo es una nueva forma de hacer cantar los pájaros, pero sin que se dé comida a los pajaritos. El Make America Great Again comporta una política sumamente agresiva para los países vecinos. A diferencia del Partido Demócrata, no se prevé que Trump proyecte el militarismo yanqui hacia Eurasia, aparentemente, sino que lo concentre en su área geográfica más cercana, el America's Backyard, el patio trasero de América, pobre Hispanoamérica, porque será la principal damnificada en ese impulso estadounidense para evitar la decadencia interna de los Estados Unidos. Todos tenemos en mente el petróleo de Venezuela, pero además el canal de Panamá, lo que ya he comentado en otros programas sobre el futuro deseo de dominio sobre Groenlandia o la pretendida absorción de Canadá. El Estado debe de jugar un papel importantísimo a la hora de creación de empleos y de activar la economía real, controlar las finanzas y aumentar las posibilidades de vida de los ciudadanos. Pero este Estado no es el que se busca en el Trump 2.0. Se busca un Estado que permita el auge del capitalismo, del desastre y de la oligarquía tecnocrática. Es decir, es un revival, y termino con esta parte, es ¿cómo decirlo? Es una resurrección del plan, que ya lo he comentado también la semana pasada, del plan Tecnate o Tecnate o Tecnato. Es decir, en los años 30 hubo en Estados Unidos una conspiración que de esa no se habla, se habla de marearnos con sacar papeles de Kennedy, papeles de ovnis y papeles para tener entretenida a la audiencia, pero no se habla de un antecedente de golpe de Estado que entonces en los años 30 se intentó hacer a lo bestia, hoy se está haciendo muy civilinamente, que era la conspiración de los banqueros en el año 33. Pues hoy no tiene que ser conspiración, llegan a través de elecciones y convierten lo que es una oligarquía, que ya lo era antes de Trump, en una oligarquía tecnocrática. Pues creo que nos queda claro, o sea, no hay democracia porque las castas del poder se pasan la pelota y todo queda en las mismas manos. A veces unos son los que dan la cara y otros los que reciben el dinero y así viceversa, ¿no? Pero las corporaciones ganan, ¿no? Por ejemplo, Microsoft apoyó a Kamala Harris, pero ahora con Microsoft Donald Trump va a hacer una revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa todo esto ante la revisión y el estudio del capitalismo, Javier? Es decir, si siempre ha sido así, desde que nace el capitalismo, nace el problema, o sea, el capitalismo nace ya enfermo, o es que el capitalismo es enfermedad, desastre, o es por la decadencia de las estructuras de poder y cómo han saqueado que el capitalismo se está convirtiendo en un capitalismo de desastre. Y si esto aplica para los Estados Unidos, Javier. Pues sí, desde el punto de vista del desarrollo de las formas económicas que ha dado la historia, desde la sociedad esclavista a la sociedad feudal, luego de la sociedad feudal, la sociedad mercantil y de ahí el desarrollo de la primera acumulación de capital, cuando se habla de, más que de capitalismo, la estructura propia del capital no es ni bueno ni malo. Lo que busca es la plusvalía y el incremento de ese capital. Por lo tanto, barra con lo que tenga que barrer y caiga con lo que tenga que caer. Hoy día estamos viendo cómo se trata de un pequeño grupo de personas, cómo intentan influir
y hasta dominar la opinión pública a través de la propaganda y de la manipulación. Ese grupo limitado de personas de poder, ha habido momentos de conspiración en la historia sin ser o caer en ser conspiranoicos, pero la realidad es que este gobierno que se está viendo después de lo que ya hemos padecido en el experimento apocalíptico de la pandemia del 2020, es un gobierno comandado por tecnócratas asesorados por expertos, a su vez sometidos, dicen, a los designios de inteligencias artificiales. Es ese resurgir de lo que no me canso de decir el tecnate o el tecnate o tecnato. En el curso de la historia siempre hemos encontrado numerosos grupos de poder empleando unas veces religiones, todavía en el siglo XXI, según qué latitudes miremos de Oriente, las teocracias, por ejemplo, utilizan la religión como grupo de poder, técnicas, sociedades secretas, otras veces a través de técnicas derivadas de la magia, del ocultismo, de la psicología. Pero hoy día todo esto se suma en algo que se llama la tecnocracia en Occidente, gracias al trabajo de décadas y décadas y décadas de think tanks e instituciones a sueldo, tanto de la familia, entre otras, de la familia Rockefeller, del Complejo Militar Industrial Tecnológico, del Consejo de Relaciones Exteriores CFR, de la Comisión Trilateral. Pero lo que se está buscando hoy día es limitar ciertos problemas sociales, y está claro, y no es teoría conspiracionista, como es la superpoblación y la utilización del cambio climático. El medio para acotar qué tipo de régimen nos estamos adentrando, por supuesto partimos de una oligarquía fundamentalmente de un capital humano, a una oligarquía de un capital transhumano, o poshumano o transhumanista. El nombre técnico es la ingeniería social, que ya se experimentó con éxito, repito, el año 2020. Es decir, es algo peor que la pandemia 2020. Porque aquí las élites se han acostumbrado a usar sin ningún tipo de escrúpulos las catástrofes, ya sean las guerras. Vemos cómo la presidencia del demócrata progresista Biden ha dado más guerras en varios puntos y coetáneas y brutales en consecuencias que cualquier otra presidencia. Los desastres climáticos, cómo se explotan. Las epidemias, cómo son explotadas. Pienso en el libro, por ejemplo, que se escribió en el 2007, y es anticipatorio, y por eso siempre recomiendo libros, de Naomi Klein, el libro La doctrina del shock. Allí la autora, en el 2007, señalaba las conexiones entre la escuela monetarista de Chicago, los Chicago Boys, que dirigió Milton Friedman, y entonces, en los años 70, el régimen dictatorial de Augusto Pinochet en Chile, que arrebató el poder a Salvador Allende mediante la fuerza. Hoy día, la doctrina del shock sirve para ver cómo se utiliza el terror, pero sin necesidad de ser aparentemente tan brutal como los golpes de Estado que se daban en Hispanoamérica durante los 70 y los 80. Hoy los golpes son a través de revoluciones de color, son a través, y no digamos ahora, con el impulso de la inteligencia artificial. Porque implantar políticas tecnocráticas a costa de la democracia habría sido imposible sin la ayuda de una represión, primero a lo bestia, con técnicas de control mental, como los manuales de tortura QMARC, del proyecto MKUltra de la CIA. Recomiendo que se busque proyecto MKUltra de la CIA, y eso ya se estaba haciendo en los años 70, 80, 90. En 1996, por ejemplo, 7 polémicos manuales de entrenamiento militar fueron desclasificados del Pentágono, y en 1997 otros 2 de la CIA. Eran los manuales de tortura en política extranjera y en contrainformación en política interior.
vemos cómo todo esto, a través de una Freedom of Information Act, una acta o ley llamada FOIA, en castellano, en español suena muy mal, es FOIA. Por petición de FOIA fueron sacadas a la luz, pero no hubo más continuación, más que conocer, te lo publican, la gente se escandaliza, pero al día siguiente se olvida. El libro de Naomi Klein del 2007 no solo anticipó la política de la destrucción de las clases medias a nivel global, ya lo vivimos durante la recesión económica del 2008, sino que además es el mejor texto para entender la doctrina del shock, el acceso de las élites tecnocráticas que se pretende lograr, o no, que se ha logrado con la llegada de Elon Musk de la mano de Donald Trump a la Casa Blanca en este Trump 2.0, adelantando la consecución de objetivos globalistas de ingeniería social. No hay más que acudir al Foro Económico de Davos para descubrir aquello que se trata de implementar en Occidente, primero bajo una cara que ha sido la de los demócratas del globalismo neoliberal, y ahora bajo la otra cara. Y la otra cara es la de la tecnocracia de los hombres de la inteligencia artificial de Silicon Valley. El miedo y el desorden como catalizadores de un nuevo salto adelante. Así es nuestro mundo en el año 2025. Ahora el capitalismo ha ido más allá de sus propias limitaciones. El nuevo orden mundial es el tecnato, lo que se busca, que el abuelo, era el viejo sueño del abuelo de Elon Musk, Joshua Haldeman, que en la década de los 30, el abuelo materno de Musk, que era quiropráctico en Canadá, decidió seguir los pasos de su admirado Cecil Rhodes, una de las figuras más importantes del angloimperialismo protestante británico, y se marchó a Sudáfrica, país de origen de Elon Musk. Para perseguir oportunidades políticas, Joshua Haldeman veía en el apartheid un floreciente mundo de posibilidades para descubrir la mayor gloria de la civilización blanca. Esto con lo que respecta al abuelo de Elon Musk. Pero es que las ideas del abuelo de Elon Musk, el movimiento tecnocrático, la Technocracy Incorporated, que pretendía sustituir la democracia por el gobierno de los tecnócratas, es lo que busca su nieto. Esto es declarado irreal. El movimiento tecnocrático, para que nos hagamos una idea, fue fundado en la ciudad de Nueva York en el año 1919, entre el 19 y el año 30, los años 30, en la Universidad de Columbia en el año 33, de la mano de dos anfitriones de esta idea, Marion King, geofísico, que llevó el laboratorio de investigación de la Shell Oil Company en Houston, Texas, y los tecnatos sacaron, Marion King Hubbert sacó la idea del pico petrolero, del pico petrolífero, que lo hemos comentado también en otros programas. Y el otro creador del movimiento tecnocrático, que seguía el abuelo de Elon Musk, Howard Scott. Pues bien, en esta idea ya desde los años 30, aparte de toda Make America Great Again, incorporando Canadá, Groenlandia, México, Centroamérica y parte de Panamá y, por supuesto, parte de Colombia y de Venezuela, aquí estaban ya ligados en los años 30 varias fortunas involucradas con la conspiración, que no me va a dar tiempo hoy a explicar, esa conspiración acallada, el Wall Street Plot, que era un grupo de financieros, entonces financieros, ahora son creadores de inteligencia artificial, para prescindir de la democracia o al menos dejarla como un mero escaparate, vaciarla de contenido y dar el poder. En el año 33 lo querían dar a un general, el general Smedley Darlington Butler, que luego lo denunció. Es ese general que yo he mencionado muchas veces, que tiene una obra llamada War is a Racket. La guerra es un robo, la guerra es un latrocinio, y que se negó a dirigir el golpe de Estado contra, en aquel entonces, presidente Franklin Delano Roosevelt. Pues bien, este business plot, también llamado Wall Street Putsch,
o White House Putsch o golpe, conspiración política del año 33, ya quería entonces instalar la tecnocracia. Pero la oligarquía tecnológica llega ahora con Trump 2.0. El respaldo de Elon Musk no se limita a lo financiero. Su influencia en políticas clave como la desregulación de la inteligencia artificial, las iniciativas espaciales o las iniciativas de conexión cerebro a la máquina, Neuralink. La relación simbiótica entre sus empresas y el gobierno es un símbolo de oligarquía y de plutocracia, es decir, dónde queda lo público y dónde queda lo privado. Ahí importa poco los conflictos de intereses y el control del poder corporativo sobre los medios del Estado federal de los Estados Unidos. Y se unen al carro, por supuesto, Mark Zuckerberg de Meta, con sus políticas ahora de moderación de contenidos. Ahora van de que nos quieren regalar la libertad. La libertad no se regala, la libertad se conquista. Y hay dudas con todo ello de la separación de los poderes en esta nueva era digital posthumanista que se nos viene encima, con una coexistencia de un poder político centralizado y con una estructura tecnológica descentralizada. No hay contrapesos al poder político, sino aliados. Va a haber una manipulación algorítmica de las preferencias del electorado. Ya la está habiendo. Falta de transparencia en las decisiones empresariales, peligro del principio democrático de la rendición de cuentas y de la equidad. Y termino, sanciones tecnológicas y restricciones comerciales, pues a los competidores, porque es un capitalismo territorializado que busca cualquier competidor. Hablan de libre mercado, pero si el libre mercado viene el competidor de China, viene de Europa, a Europa se la elimina, se la borra del mapa y a China se le pretende acallar y amordazar. Con la combinación de una retórica populista, que es el que te ha dado el voto a través de las elecciones, el único papel que tiene el pueblo es depositar la papeleta, y el control de las plataformas de comunicación digital por parte de estas élites. Querría ir muy rápido sobre el siguiente tema, que es: ¿las redes sociales pueden verdaderamente ser democráticas? Sí, claro, eso te iba a preguntar porque justamente con todo lo que estás diciendo, la oligarquía que es acaudalada y que acaudala las diferentes empresas o las diferentes tareas para explotar a la humanidad, pues entre ellas no solo están las armadoras de coches ni la producción de armas, sino también están las plataformas digitales, las redes sociales. Y la pregunta entra ahí perfecta, y tu punto que diseñas en tu exposición entra perfecto, ¿no? Puede ser democrático las redes sociales, porque las redes sociales ahora sí se convierten en un instrumento no solo poderoso, sino indispensable para la comunicación humana, Javier. Adelante. Pues Roberto, yo creo que no, en tanto en cuanto como están configuradas y cómo nacieron. Voy a permitirme un excurso rápido. El sueño de una web democrática se ha transformado en una pesadilla de crisis, de moderación, de content mining. Ese content mining es la minería de datos. La minería de datos es la exploración de datos en el campo de la estadística y de las ciencias computacionales, y es un proceso en el que se intenta descubrir patrones de comportamiento en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utilizan los métodos de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, la estadística y los sistemas de bases de datos. Es tanto para el análisis predictivo y por lo tanto control, y también del control social. Pero la realidad es que mientras que todo esto esté en manos de grandes industriales, señores neofeudales y multimillonarios, reconstruir espacios numéricos que permitan una participación significativa en un futuro post-X me parece muy difícil, salvo que se logre reapropiarse los bienes comunes numéricos. Porque esta zarpa que tienen las empresas de estos multimillonarios sobre la esfera pública numérica refleja el declive del compromiso democrático. Todo esto empezó en enero del año 1978, a través de una ventisca, de una tormenta, la gran tormenta del año 78. Una tormenta de nieve, fue una
una mezcla de enfrentamiento de fuertes ráfagas subtropicales que se desplazaban hacia el norte en Estados Unidos, entrando en colisión por encima de los Grandes Lagos con un jet stream ártico que se dirigía hacia el sur. Esto hizo que ciertas regiones de Michigan, en el año 78, en enero, en estas mismas fechas, en el 78, Michigan estuviese cubierta por más de metro y medio de nieve, causando una centena de muertos y casi medio millar. No creo que puedan ser democráticas las redes sociales mientras que estén configuradas como lo han sido hasta ahora y el sueño de una web democrática tendría que haber una reapropiación de los bienes comunes numéricos por parte de la ciudadanía. Porque en su origen, antes de existir la propia web, todo empezó en enero del año 78, en un momento de una gran tormenta que cayó sobre los estados de las regiones de Michigan, en un choque de dos corrientes, la subtropical que se desplazaba hacia el norte con fuertes ráfagas y un jet stream ártico que chocaron en los estados cercanos a los lagos, en las regiones de Michigan, hubo hasta más de un metro o metro y medio de nieve, y en ese infierno blanco, en ese whiteout, dos apasionados de la informática de Chicago decidieron construir un sistema que les permitiese comunicarse entre ellos. Era la época en que el protocolo Internet todavía estaba muy lejos de estar extendido y solo había avances en materia de microprocesadores en los años 78 a través de ordenadores que empezaban a salir de los laboratorios y entraban en manos de algunos especialistas de informática. Pues bien, Ward Christensen y Randy Suess fueron el inventor del protocolo de transferencia de archivos X-Modem y los fundadores del tablón de anuncios BBS o Bulletin Board System, que para que recordemos lo que eso era en aquel entonces, antes de la web, era un servidor informático que ejecutaba un software que permitía a los usuarios conectarse al sistema mediante un programa de terminal, de carga y descarga, de software de datos, de leer noticias, de boletines, de intercambio de mensajes públicos, incluso de un chat directo. Fue el anticipo de lo que luego sería Fidonet, Netmail y lo que sería el precursor de la World Wide Web, de la web. Pues bien, desde su origen, este primer sistema de anuncios en línea, BBS, esta red social precursora de los foros en línea y de los microblogs, como bien ha señalado Nathan Schneider, los tablones de anuncios en línea ya daban un poder a quien era, por así decirlo, la persona que coordinaba estos tablones de anuncios, le daba casi un poder neofeudal o feudal, porque este modelo, ya desde antes de existir la web, su característica era que la estructura era una concentración de poder en las manos de un pequeño número que eran los que controlaban a las comunidades en línea. Esto se vio luego claro con Facebook, que tomó el principio del cuadro en línea creando el muro y un gobierno o una gobernanza centralizada. Se vio también en Twitter, hoy X. Por lo tanto, para que las redes fuesen, por así decirlo, las redes sociales democráticas, se tendría que haber una reapropiación de los bienes comunes numéricos y tendría que haber un control por parte de los ciudadanos usuarios de los contenidos y de las propias redes. Porque quiero ir rápido sobre este tema. A ver, los peligros. Somos esclavos del algoritmo y cada día más. En su discurso de aceptación del Premio Nobel en el año 1921, se dio a un historiador llamado Christian Lange y dijo en el año 21, "Technology is a useful servant, but a dangerous master". Es decir, la tecnología es un sirviente eficaz, pero un peligroso dueño. Lo dijeron en los años 20, cuando todavía era años luz de todo lo que está deviniendo. Esto se hacía en un entorno de una revolución industrial, de ese tipo de revolución industrial de los años 20, años 30. Hoy día, con la
revolución de la inteligencia artificial, estamos viendo cómo, y tomo datos de un libro que recomiendo también, siempre recomiendo libros, Esclavos del algoritmo, Manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial, ofrece un repaso escalofriante de todo lo que está mal en la economía digital de la información. Hay una falta de control de nuestros datos y una violación de nuestra privacidad, un desequilibrio en nuestra relación con las plataformas, que viene ya desde el origen, una alegalidad e ilegalidad y una tecnocracia. Todo esto lo escribe Laura G. Rivera en este libro Esclavos del algoritmo. Los individuos estamos desprotegidos en el contexto de una economía digital neocolonial que opera a través de compañías monopolísticas. Ahí no hay derecho a la competencia, hay monopolio. No es ni oligopolio, es monopolio, dominadas por líderes absolutos y tecnócratas, por eso los llamo neofeudales, como son Elon Musk, Bill Gates, Peter Thiel, Jeff Bezos. Este contexto genera profundas asimetrías personales frente a la capacidad de control de los estados, va por encima del control estatal y de las empresas sobre nosotros mismos. Ahí tenemos a quien lo denunció también, a Edward Snowden, que le tachaban de conspiranoico. El sacrificio de Snowden no sirve para nada, no ha servido para nada. Hoy día, en el Trump 2.0, la tecnocracia de los oligarcas de la inteligencia artificial se han instalado en el poder de la primera potencia de Occidente. Sabemos que no hay escapatoria al uso de la tecnología y por eso no dejo mucho espacio a la esperanza, pero espacio hay, aunque sea poco, porque se están reuniendo datos de comportamiento, cámaras, datos de redes sociales, de geolocalización y ahora la inteligencia artificial y el proyecto Stargate de 500.000 millones de dólares. Es cierto que para cada uno de los verticales de la digitalización en el mundo hay un incómodo monopolio, la nube, la inteligencia artificial, los resultados de búsqueda, las redes sociales, y hoy día no participar en el juego implica estar aislado socialmente. Pero hay iniciativas desde lo local hasta lo regional, hasta lo nacional y lo internacional que se podrían hacer. Estoy pensando, por ejemplo, en Madrid hay un padre de familia que es escritor, además, es licenciado en Derecho, máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad Complutense, Pelayo Cardelús, que está luchando en una campaña desde hace pocas semanas, una campaña activa para sacar del colegio, de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, sacar a Google Workspace for Education, porque quieren que se dé el consentimiento por parte de los padres al uso de los hijos de estas herramientas invasivas, porque se busca limitar la intromisión de las grandes plataformas en nuestras vidas. Y la autora de este libro propone legislación, educación y ética. Es un libro que recomiendo leer, repito, el libro Esclavos del algoritmo, Manual de resistencia. Y sobre este libro que he tomado también notas, querría poner más ejemplos acerca de la inteligencia artificial y sus peligros, y el modo en que los algoritmos de una u otra manera están silenciosamente determinando nuestras vidas. Cada vez que recibimos publicidad en nuestro móvil, cuando queremos ver una película o se nos aparece en una red social la publicación de un amigo en detrimento de otro, hay detrás un algoritmo. También lo hay cuando buscamos información en Google. Se nos destacan determinadas noticias. Ya hablamos con Alexia, bueno, quien tenga Alexa, que yo no la quiero tener, en nuestra casa inteligentemente. Bueno, casa inteligente o casa desinteligentemente. O le pedimos al chat GPT, y esta es la lucha incluso con mis hijos y con mis nietos, para que nos ayude a escribir algo. Ya existen estados que usan los algoritmos para diseñar políticas públicas, sistemas de vigilancia o predecir comportamientos delictivos. Es decir, antes de ser delincuente ya predice quién va a ser el delincuente. Todo en menos de una década, y en pleno proceso de aceleración.
Este libro, Esclavos del algoritmo, pone muchos ejemplos y le prefiero, por ejemplo, a otros libros sobre inteligencia artificial y sus peligros, como el de Nexus de Yuval Harari, o, por ejemplo, otro libro, pero muy centrado solo en ética o ideología de la inteligencia artificial, de Adela Cortina. Porque lo que me gusta del libro de Rivera frente a Yuval Harari es que Harari hace una lectura bastante alarmista respecto a la posibilidad de que una inteligencia artificial sea capaz de ser autónoma y dominar a los humanos. Pero en cambio, de Rivera habla, esta señora, esta investigadora, que no es la inteligencia artificial, son las personas que están detrás, son humanos como tú y como yo, los que están detrás de los algoritmos, de las grandes plataformas, de las redes sociales, de los sistemas financieros, de automatizados de la bolsa, de los coches autónomos. La última novedad del poder para imponerse por consenso, presentándose como una tecnocracia necesaria, como si fuera necesaria para nuestras vidas, la tecnocracia neutral y objetiva. Neutral no es ni es objetiva, porque hay detrás personas que son los que parametrizan, los que crean el algoritmo. Se dice que se va a contribuir a la contaminación ambiental. Sí, sí. Creando mayor contaminación ambiental por el uso de la inteligencia, por la fabricación. Ya expuse también todos los ingentes consumos de energía, tanto de electricidad como de agua, que va a requerir esta revolución o contrarrevolución de inteligencia artificial del proyecto Stargate. Como las condiciones de semiesclavitud a los que están sometidos los empleados de este tercer mundo, o el modo en que lanzan productos al mercado de manera improvisada, teniendo a los usuarios como conejillos de indias. Es una destrucción no solo de la privacidad, sino una utilización, un robo de nuestros propios datos, un extractivismo de datos al servicio de una cultura de consumo hedonista e idiotizada. Y voy a poner para terminar dos experimentos. El ejemplo de John Sudworth, un periodista de la BBC que hizo un experimento en colaboración con la policía de Guiyang, una ciudad china de más de 3 millones de habitantes. Los agentes de la policía de esta ciudad china solo tenían la foto de este periodista de la BBC, John Sudworth. No sabía nadie a dónde se dirigía y el experimento consistía en averiguar cuánto tiempo tardaría el sistema de vigilancia a través de redes en encontrarlo. Fueron 7 minutos. 7 minutos en que solo con la fotografía de John Sudworth en el experimento de la policía de Guiyang en la ciudad china de 3 millones de habitantes localizaron dónde y cómo se encontraba John Sudworth. También el experimento de Michal Kosinski con 58.000 voluntarios. Es el experimento llamado de los 68 likes. Con solo 68 likes, una persona brinda a alguna red social es capaz de describir la personalidad de quien es voluntario de este experimento. Es decir, con estos 68 likes se puede descubrir el color de piel, la inclinación sexual y hasta la afiliación política. Es el experimento de Michal Kosinski. Otro experimento ha sido, o mejor dicho, perversión, el de Cambridge Analytica. En el año 2020 hubo acciones de desinformación y de manipulación a gran escala en 81 países. La realidad es que cuando vemos quién hay detrás de los algoritmos, es lo que, o de las deepfake, el problema de las deepfake, o cómo se puede crear con una imagen de una persona, meterlo, uso sobre todo con mujeres famosas, de utilizarlas en imágenes pornográficas, en donde, o contenido pornográfico generados por la inteligencia artificial, o mejor dicho, por los creadores de la inteligencia artificial que crean estos algoritmos. Hay que desacralizar las fantasías del solucionismo tecnológico, que la tecnología va a solucionar todos los problemas. Es mentira. Detrás de quienes programan hay sesgos existentes, sesgos y prejuicios. Y por lo tanto, cuando están creando un código informático, tomando además datos del pasado, con cientos de miles de decisiones y valoraciones hechas por personas, lo están haciendo con sus propios prejuicios,
con sus errores y con su forma subjetiva de ver el mundo. Por lo tanto, pueden hacer el machine learning simplemente un replicar de prejuicios de los que lo han programado. Cuando se habla de crear obras literarias a través de la inteligencia artificial, cuando se habla de máquinas sintientes, pues bien, la inteligencia artificial, desmitifiquemos, no va a entender el libro que ha escrito, no va a saber lo que dice ni lo que le preguntas. Es un simple modelo matemático de unos algoritmos. Y esto es lo que hay que desacralizar, porque esto nos está desnudando como seres humanos hacia ese mundo llamado del transhumanismo. Da miedo, ¿eh? Da miedo pensar en lo que se puede convertir uno, en cómo el poder puede utilizar estas herramientas, cómo las está utilizando y pues hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos sobre todo en el no degustarlos, porque yo he visto muchas personas, Javier, que dicen, no, pero es que yo llego a la casa cansado y le hablo al Alexa o a Siri y me enciende las luces, me apaga la cocina. Dramático, ¿no? O sea, hasta dónde hemos llegado, porque incluso han manipulado la forma de pensar de esas personas para que puedan pensar que son necesarios y cada vez nos lleven más de la manita y por nuestra voluntad al transhumanismo, Javier. Qué tragedia. Perdón, no te escucho. Escándalo, se habla con escándalo de la drogodependencia, pero no se habla de la tecnodependencia, que es una forma de droga. Sí, Trump diciendo que el fentanilo mata, por supuesto que mata, pero pues si la droga de la tecnología no solo te mata, sino que te convierte. O sea, quizá no te mata físicamente, pero da igual, ¿no? Porque finalmente este está peor, porque el otro ya se murió, pero para la corporación un muerto viviente te sirve más porque te compra, porque te avala, porque si hay que votar, te vota. O sea, están creando zombies. Te deja como una marioneta, por eso he traído la obra fotográfica de Tommy Ingber, La marioneta. Entonces pasemos, Javier, a qué obra trajiste y por qué la trajiste. Te escuchamos, Javier. Ingeniero informático y fotógrafo autodidacta, nacido en Suecia en el año 80, Tommy Ingberg, que utiliza el medio de la fotografía como una forma muy personal y muy autorreferencial. Empezó haciendo imágenes individuales, con el tiempo pasó a realizar montajes fotográficos expresivos, repito, ingeniero informático y fotógrafo autodidacta. Y sus obras se distinguen por cuadros enigmáticos, pero identificables, con un agudo sentido del drama y un astuto sentido del humor. Lo vamos a ver luego con la obra. A pesar de las influencias, la obra de Ingberg, la suya es una visión distintivamente original, elegante y alusiva, que evoca fielmente el objetivo surrealista de resolver las condiciones previamente contradictorias entre qué es realidad y qué es sueño. Vamos a ver una obra, la primera, este es el autor, Tommy Ingberg. La obra se llama Puppet, marioneta. En esta obra, si la vemos, me hace traer muchos pensamientos. El de Paramahansa Yogananda, que dice que el hombre es como una marioneta, los hilos de sus hábitos, emociones, pasiones y sentidos lo hacen bailar y atan su alma. Pero también me hacen pensar en otra frase de Alan Moore: todos somos marionetas, soy solo una marioneta que puede ver las cuerdas que tengo arriba, y por lo menos me hacen consciente de ello. O también el arte de la marioneta radica en su capacidad para dar vida a lo inanimado, lo que tú decías. No te mata físicamente, bueno, sí, te zombifica, te transforma en un zombie, la droga tecnológica. Y esa droga tecnológica te convierte en una marioneta en la sombra. Título: Marionetas en la sombra, del libro de Carlos Ruiz Zafón. La realidad
es que el problema de fondo es, como decía Bertrand Russell, esa es la obra, la de la marioneta, alguien en una carretera, la carretera de la vida, colgado del cuello, sin rostro y como un espantajo cogido por una mano anónima, el que los creadores de los logaritmos, de los algoritmos, los creadores de la inteligencia artificial, que te elevan hacia un mundo de fantasía, hacia un mundo no real, hacia un mundo de dependencia. Y como decía Bertrand Russell, el problema del mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas. Ese es el problema, como decía el gran escéptico y el gran siempre cuestionador Bertrand Russell. Esta obra, la de Marioneta, fue portada de la revista Black and White del 1 al 12 de diciembre del año 2015. Black and White es una publicación británica de Londres, de la GMC Guild of Master Craftsmen Publication, que está en Londres, en el número 4 de Thomas More Square. Es una obra que fue portada de esta revista en el año 2015, pero la obra en sí es del año 2011. Es una edición limitada de 8 a 20 fotografías. Es una fotografía digital sobre papel, tamaño, el estándar que hizo primero es de un ancho de 40 por 60 de alto y profundidad de 0,1 centímetros. También se vendió en otros tamaños, 30 por 45, y refleja lo que estoy diciendo, es decir, el hombre como marioneta de una mano invisible en un mundo sin perspectiva, en una carretera de la vida sin horizonte, donde se despega de la realidad, se despega, se eleva de la tierra, se alucina por un trasmundo digital y termina convirtiéndose en un zombi digitalizado. Y la siguiente obra, y última, no sé si la habéis podido recuperar, la de Mentiras, es otra composición del mismo autor, donde vemos cómo mantener el rebaño en estado de engaño perpetuo, con búsqueda de nuevos mesías salvadores, es lo que busca tanto la oligarquía en las izquierdas y en las derechas, dando falsas esperanzas a la gente dentro de un mismo sistema corrupto, que todo lo ve, que todo lo sigue, que es ese ojo que está en el globo del hombre que está de espaldas, que es el hombre genérico, que cree las mentiras de estos nuevos mesías salvadores. Porque Trump dice, os vamos a meter tecnocracia salvaje, basada en robots, en cámaras, en dinero digital, en inteligencia artificial, en drones y chips Neuralink, de mi socio Elon Musk. Mentiras tanto que, mientras tanto, te están alimentando la protesta o la mente crítica con te vamos a facilitar los papeles sobre aliens, sobre Kennedy, sobre bla, 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 para entreteneros, mientras que en uno te estoy agarrando de la chaqueta como un guiñol, en el cuadro, en la primera fotografía, en la fotografía de marioneta, y en el segundo vemos que la marioneta es así porque está controlada por el ojo tecnológico que te da las mentiras para mantener al rebaño en estado de engaño perpetuo. Y no solo controlado, sino que me gustó la del ojo porque pues la marioneta, el hombre, el ser humano es como un niño, mira, va yo creo que feliz, dándole la espalda a la alegoría de la caverna en Platón, dándole la espalda a lo realmente importante y con su globito va caminando la vida, pero en el globito lleva el ojo, que también lo hace marioneta, que lo lleva colgado de una cuerda, creyendo que él lleva el globo, guiando el globo, cuando es al revés. Hermoso, Javier. Pues muchas gracias. Gracias por esta
fantástica exposición y como siempre pues, te lo agradecemos nosotros y toda la gente que siempre te sigue y te ve con mucho agrado y está esperando los viernes para saber qué nos traes, qué nos dices y siempre con la sorpresa y la curiosidad a ver qué nos dirá ahora Javier. Qué inicio de año 2025. Recuerdo cuando iniciamos el 2024. Qué inicio de año. Javier, pues un abrazo y muchas gracias. Gracias. Y alejarnos del globito, ¿no? Alejarnos del ojo. Abrazos, Javier. Nos vemos. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues te agradecemos que siempre estés en sintonía con Detrás de la Razón, que no solo es el programa, sino que es una forma de ver el mundo en donde estés, en donde te encuentres, aunque veas otros programas, aunque hables con otras personas. Ahí Detrás de la Razón es justamente ese gusanito que traemos de ver qué es lo que hay tras bambalinas. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos.